En el desarrollo de la temática de la encíclica Pascendi hemos visto, después de la clase introductoria general, primero el tema del modernista como presunto filósofo. Recordemos que esa concepción del filósofo o de la filosofía de la mentalidad modernista está centrada en dos pilares. Primero, el agnosticismo respecto de lo trascendente, que no es otra cosa que una concepción radicalmente antimetafísica. Y segundo, el fenomenismo respecto de la naturaleza y de la historia. Este doble error, agnosticismo respecto de lo que trasciende los fenómenos y fenomenismo de la naturaleza y de la historia, es lo que se toma por filosofía en la mentalidad modernista, cuando no es más que la ideología del iluminismo antimetafísico y anticristiano. En segundo lugar, hemos visto el modernista como creyente. Y ahí veíamos también como eje central de la concepción modernista del creer y de la fe, la idea de la fe como experiencia religiosa. La fe es mal entendida también desde la raíz como experiencia, y desde esa concepción es remitida a la subjetividad. A su vez, otro aspecto fundamental de la concepción modernista de la fe es la disociación entre fe y razón, como dos dimensiones incomunicantes del hombre, porque la una se refiere a lo incognoscible, la otra se refiere a lo cognoscible. Aunque también veíamos que, en virtud del modernismo precisamente, cuando se trata de relacionar la fe con la razón, si hay que subordinar algo a algo, lo que se subordina es la fe a la ciencia, en la concepción modernista. Nos encontramos al exponer estos dos temas con una situación muy curiosa, y es que la noción de dogma aparecía en relación con la llamada filosofía, pero en cambio no aparecía en relación con la fe. Y al final de la clase pasada planteé este problema, porque recordemos que según la visión pseudofilosófica del modernismo, lo que se da en llamar dogma en una religión no es otra cosa que una elaboración secundaria de carácter simbólico de la experiencia religiosa, que tiene como misión expresar el pensamiento de la fe. La fe, experiencia religiosa, es pensada, y en ese pensamiento hay una primera formulación representativa vulgar y hay una segunda formulación ya más rigurosa, más compleja, y esta, si le compete a alguien elaborarla, será al teólogo. En esa elaboración más compleja, secundaria, es donde entra la teología, donde cumple un papel fundamental la teología, y es esa formulación secundaria la que, aceptada por la autoridad de la Iglesia, se transformará en dogma según los modernistas. De modo que el dogma, curiosamente, aparece como algo propio de toda religión en cuanto fenómeno humano o en cuanto realidad humana, lo cual va contra la noción cristiana del dogma. Y por otro lado aparece vinculada a la tarea del teólogo, que es el tema que tenemos que abordar hoy. Hoy, en esta clase, el tema que corresponde es la concepción modernista de la tarea teológica y de la evolución de los dogmas. El modernista como presunto teólogo.
voy a hacer una breve introducción al tema con 2 puntos. El primero es una aclaración preliminar, y es que en la exposición del tema no voy a seguir estrictamente el orden de la exposición de la encíclica por lo siguiente. Voy a destacar, una cuestión didáctica puramente, voy a destacar primero los principios generales en que se basa la concepción modernista del teólogo, que en la exposición de la encíclica aparecen al comienzo y al final. Yo los voy a poner todos al comienzo. Y después voy a desarrollar las consecuencias que tienen esos principios en los distintos puntos particulares. El otro punto de la introducción es la lectura de algunos textos que aparecen al final de este apartado de la encíclica dedicado al modernista como teólogo. Estos textos nos van a servir para enmarcar el conjunto de la exposición. Y voy a volver a ellos al final de la clase. El primer texto está introducido de la siguiente manera. Sabéis, venerables hermanos, que para la doctrina y las maquinaciones de los modernistas no debe haber nada estable ni inmutable en la Iglesia. Han tenido unos antecedentes en aquellos de quienes nuestro predecesor Pío IX escribía. La cita corresponde a la encíclica Qui Pluribus del año 1846. Y es la siguiente. Estos enemigos de la divina revelación prodigan grandes alabanzas al progreso humano y querrían con temeraria y sacrílega osadía introducirlo en la Iglesia, como si la religión no fuese obra de Dios, sino de los hombres, o un invento de la filosofía que admita un perfeccionamiento por medios humanos. Este texto de Pío IX se refiere a los católicos liberales, progresistas, de mediados del siglo XIX, que son los predecesores inmediatos de los modernistas a los que alude la encíclica de Pío X. Este pasaje está centrado en el tema de lo que es mutable e inmutable en la Iglesia. Y al mismo tiempo en la noción de progreso. Empieza Pío IX afirmando que aquellos a los que critica, los que llama enemigos de la divina revelación, quisieran que nada de estable e inmutable hubiese en la Iglesia, ¿no? Eso es lo que dice en realidad la introducción que hace la encíclica. Pero ¿por qué eso de que nada inmutable debe haber en la Iglesia? Porque las cosas inmutables son vistas como algo maligno, como algo perverso, como algo negativo. ¿Y eso en virtud de qué? Y ahora sí, el texto de Pío IX. Prodigan grandes alabanzas al progreso humano. Acá hay un ídolo, que es un ídolo del modernismo. Es el progreso humano. Progreso implica, según la mentalidad modernista, transformación de las cosas. La noción de progreso no es la de perfeccionamiento de una misma cosa que permanece siendo ella misma y accidentalmente se perfecciona, sino que el progreso está pensado como una mutación esencial de las cosas, es decir, las cosas cambian radicalmente y por eso la categoría de revolución es la más profundamente ligada a este concepto de progreso, porque lo cambia todo, desde la raíz, pretende hacer nuevas todas las cosas. Pero un progreso que es humano, o dicho de otra manera, que es inmanente, y que tiene al hombre por hacedor. Dice Pío IX que estos enemigos de la divina revelación pretenden introducir esta noción de progreso revolucionario en la Iglesia,
como si la divina religión no fuese obra de Dios, sino de los hombres, o un invento de la filosofía que admita un perfeccionamiento por medios humanos. Es decir, esa concepción del progresismo revolucionario introducida en la Iglesia implica ¿qué cosa? Negar la sobrenaturalidad de la Iglesia y negar la sobrenaturalidad de la religión católica. Porque para que esté sometida a las leyes de lo que llaman progreso humano, tiene que ser una realidad puramente humana, natural. Ya veremos cómo la encíclica, al hablar de los modernistas, nos dice en qué sentido no se puede decir sin más esto del modernismo. Porque lo otro que pueden hacer, ¿qué es? No reducir todo a cosa puramente humana, sino reducirlo a Dios, a la inmanencia de la historia. O dicho de otra manera, convertir a Dios en alguien que opera solo en la realidad inmanente, que veremos es el primer principio teológico del modernismo, el inmanentismo divino o la inmanencia de Dios. Bien. Identificar a Dios con la evolución de la naturaleza o con el progreso histórico. Hay otro texto que viene a continuación. En cuanto a la revelación y al dogma, dice la encíclica, no hay ninguna novedad en la doctrina modernista. Dicen lo que ya condenó Pío IX en el Syllabus, de nuevo. La revelación divina es imperfecta y por tanto está sujeta a un continuo e indefinido progreso que corresponda al progreso de la razón humana. Este es un error rechazado por el magisterio de la Iglesia, que consta en ese catálogo de errores que se llama Syllabus, pero es un error solemnemente condenado por el Concilio Vaticano I, y es el otro texto que leo. Dice así: la doctrina de la fe que Dios reveló no está propuesta como un invento de la filosofía que se puede perfeccionar por el ingenio humano, sino como un depósito divino entregado a la esposa de Cristo, que ha de ser fielmente custodiado e infaliblemente declarado. Por esto los dogmas sagrados han de ser mantenidos para siempre en el sentido declarado una vez por la Santa Madre Iglesia, y nunca hay que apartarse de ese sentido con el pretexto de hacerlos más inteligibles. Esto es Constitución Dei Filius, capítulo 4. Por eso el mismo Concilio Vaticano continúa: crezca pues y avance hasta lo indecible la inteligencia, la ciencia, la sabiduría de los individuos y de todos, la de un solo hombre y la de toda la Iglesia, mas sin salirse de su terreno, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, con la misma formulación. Este texto del Concilio Vaticano primero nos recuerda, primero, la trascendencia de la doctrina revelada, que no es un hallazgo humano y por lo tanto no está sujeta a ser cambiada o perfeccionada por el solo ingenio de los hombres, como pasa con los saberes que son de orden humano. Aclaremos que en los saberes que son de orden humano, ciertamente que puede haber modificaciones introducidas por la inteligencia de los hombres, pero no en lo que es verdad en ellos. Las modificaciones se producen en el error o en la profundización de la misma verdad. O se conoce una verdad nueva, se descubre una verdad nueva que aún no se había hallado, o la misma verdad se entiende mejor. Y eso es perfeccionamiento del saber. Pero en la divina revelación hay algo que es constitutivo de la fe cristiana. La divina revelación ha llegado a su plenitud con Jesucristo el Señor. Y la revelación pública se ha clausurado con la muerte del último de los apóstoles. A partir de allí, como dice la Constitución Dei Filius del Vaticano I,
Lo que tiene la Iglesia es un depósito que debe custodiar fielmente, mantener, conservar, y que no es susceptible de evolución alguna. A ver, primero, vamos a aclarar esto. No es susceptible de evolución, ¿en qué sentido? Podríamos distinguir escolásticamente. ¿Pueden añadírsele nuevas verdades como si fuesen reveladas? Ciertamente que no. ¿Puede cambiarse el sentido de las verdades reveladas? Tampoco. ¿Puede cambiarse esencialmente la inteligencia que la Iglesia siempre ha tenido de esas verdades? Tampoco. ¿Qué es lo único que puede evolucionar? Lo dice después. Si la palabra evolución, bien entendida como perfeccionamiento homogéneo, es aceptable, es en el sentido que dice después, ¿no? Crezca pues y avance hasta lo indecible la inteligencia, la ciencia, la sabiduría de los individuos y de todos, la de un solo hombre y la de toda la Iglesia. Inteligencia de los misterios de la fe, inteligencia del depósito de la revelación. ¿Eso puede crecer? Sí, Señor. En eso podemos decir que hay una cierta evolución en el sentido de despliegue de lo mismo. Despliegue de lo mismo, no transformismo, no mutacionismo, no cambio de una cosa en otra. Más sin salirse de su terreno, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, con la misma formulación. Dice el texto latino, in eodem silicet dogmate eodem sensu eademque sententia, usando las famosas palabras de San Vicente de Lerén en el Commonitorio. Con esto tenemos una introducción para ver cómo la concepción de la teología del modernismo se relaciona con esto que acabamos de ver. ¿Es compatible con esta afirmación o no? Bien. Ahora vamos a los ejes de la concepción de la teología en el modernismo. El primer principio, pseudo principio de la concepción de la teología en los modernistas es lo que podemos llamar el principio de inmanencia, unido al del simbolismo de las fórmulas religiosas. Inmanencia y simbolismo. En el comienzo de la exposición del modernista teólogo tenemos claramente presentados ambos principios. Dice así: ahora, venerables hermanos, debemos pasar a considerar el modernismo en su aspecto teológico, tarea ardua que trataremos de llevar a cabo lo más brevemente posible. Se trata de armonizar la fe con la ciencia, de manera que una se subordine a la otra. En este terreno el modernista teólogo utiliza los mismos principios que hemos visto utilizados por el filósofo, la inmanencia y el simbolismo. Son principios que vienen de la concepción de la religión en el modernista. El procedimiento, fíjense que si eso se aplica a toda religión, sin más, se está partiendo de una matriz que es reduccionista de lo teándrico al solo hombre. Se advierte, o que supone que Dios está presente en todas las religiones por igual. Una de dos. O la religión cristiana queda reducida a mera religión humana, o en todas las religiones se admite que hay una inmanencia de la divinidad. Que es lo que piensan, como vimos, los modernistas. Esto segundo. La inmanencia y el simbolismo. El procedimiento, el simbolismo, ¿qué significa acá simbolismo? Si lo trascendente es incognoscible, si Dios es siempre incognoscible, las fórmulas con que se habla de Dios son puros símbolos. Las representaciones acerca de la divinidad son puros símbolos. Símbolo acá, ¿qué significa? Algo que evoca una realidad que no puedo conocer. No la conozco ni por los sentidos ni por la inteligencia. Es incognoscible.
Entonces cuando profiero palabras acerca de ella, ¿qué es lo que hago? O cuando realizo gestos en relación con ella, ¿qué hago? Puros símbolos. ¿Que a qué me remiten? Esos símbolos, si me remiten a algo, es a la experiencia religiosa, que es la fe, ¿no? O sea, me remiten a la subjetividad. Y valen en la medida en que tengan relevancia para mí, o en función de mi experiencia. Si le dicen algo a mi experiencia, los símbolos son útiles. Si a mi experiencia no le dicen nada, son absolutamente inútiles. Pero nunca hay que pensar que me remiten a la realidad del ser del que hablan. No son signos de las cosas en su ser, son meros símbolos. Acá símbolo quiere decir una representación indirecta, ¿está claro? Que solamente evoca alguna cosa en cuanto esta cosa se relaciona con la experiencia religiosa. Eso es todo. El procedimiento es francamente simple. El filósofo dice, el principio de la fe es inmanente, el creyente añade, este principio es Dios. Eso lo vimos como diferencia entre la primera y la segunda clase, ¿no? El filósofo dice, la religión es algo inmanente al sujeto humano. Listo. ¿Qué le añade el creyente? La afirmación de que el objeto de la fe realmente existe, ¿no? Es real. El principio de la fe es inmanente, dice el filósofo. El creyente añade, ese principio es Dios. El teólogo concluye, luego, Dios es inmanente al hombre. ¿Se ve? El principio de la religión y de la fe es inmanente, ese principio es Dios, dice el creyente, ahora el teólogo que dice, Dios es inmanente al hombre. Esta es la inmanencia teológica. Además, para el filósofo, las representaciones del objeto de la fe son simbólicas. Para el creyente es cierto que el objeto de la fe es Dios en sí mismo. El teólogo saca la consecuencia. Las representaciones de la realidad divina son simbólicas. Este es el principio del simbolismo teológico. Inmanencia divina, simbolismo teológico. Errores enormes, agrega la encíclica. Sus consecuencias demostrarán hasta qué punto son perniciosos. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de estos dos principios. Este de la inmanencia divina y el simbolismo de las fórmulas religiosas y por lo tanto también de las fórmulas dogmáticas. No son más que símbolos en este sentido que acabamos de precisar. Si hablamos del principio de inmanencia, ¿esto qué significa? Es difícil concretar lo que los modernistas en realidad piensan acerca de la inmanencia, pues no todos opinan lo mismo, dice la encíclica. Unos la hacen consistir en una presencia activa de Dios en el hombre, más íntima que el hombre lo es para sí mismo, lo cual de por sí no tiene nada de incorrecto. ¿Está claro? Hagamos una aclaración, que Dios está presente en la criatura, más íntimamente que lo que el propio ser de la criatura se está a sí mismo, es algo que explícitamente decía San Agustín. Dios está más presente al alma que el alma misma se está a ella, porque Dios es quien la crea. Pero atención, esta inmanencia de la que habla San Agustín y de la que habla la tradición en sentido recto, y dice acá, decir eso de suyo no tiene nada de incorrecto. Habla de una presencia en sentido metafísico. Mientras que el modernista, cuando habla de presencia, habla de una experiencia. Presencia no quiere decir un hecho del ser de las cosas para el modernista, porque si no estaría hablando en términos metafísicos, cuando ha declarado la incognoscibilidad de
todo lo que trasciende al mero fenómeno. Por lo tanto, presencia de Dios en el hombre no significa lo que significa para San Agustín o para Boecio o para Santo Tomás de Aquino o para San Buenaventura o para cualquier gran teólogo, fuese un santo padre, un santo doctor o un eminente teólogo de la tradición católica. No significa eso. Presencia significa experiencia de la presencia y conciencia de la presencia. Es decir, algo que se da en la subjetividad. Es un acontecimiento de la subjetividad. Ahora ya voy a desembocar en esto. De ahí la primacía de la experiencia y de la conciencia en la mentalidad modernista. Porque el ser es constituido ¿por qué? Por la experiencia y por la conciencia. Estamos en puro idealismo acá, ¿se advierte? Cualquiera que entienda lo que es el idealismo desde el punto de vista como error opuesto, desde el punto de vista filosófico, o sea, como error que se opone a la verdad de la recta filosofía, entiende claramente de lo que estoy hablando. Las cosas no son de suyo, sino que el ser de las cosas consiste en ser conocidas. En este caso en ser experimentadas o en ser hechas conscientes. ¿Está claro? Y la presencia de Dios, entendida del sentido modernista, esa presencia en lo interior del hombre, más íntima que el hombre mismo, ¿no? En clave modernista no puede significar otra cosa que conciencia de esa presencia o experiencia de esa presencia. Es decir, un acontecimiento subjetivo, no algo del ser. Otros dicen que es la acción de Dios tan unida a la acción de la naturaleza como unida está la causa primera con la causa segunda, lo cual destruye el orden sobrenatural. Acá ya vamos entrando más en la mentalidad modernista, que con la otra fórmula vaga de Dios está presente en la interioridad, en la intimidad, pero está presente por la unidad de Dios y la naturaleza. Entonces ya vamos entrando en una indistinción entre lo natural y lo sobrenatural. Habría que agregar en la naturaleza y en la historia. Y esto segundo, subrayarlo, porque esa presencia inmanente de Dios en la historia es la clave de toda la mentalidad modernista. Porque Dios es el que opera la historia. Desde dentro de la historia misma, los acontecimientos históricos tienen todos rango divino. Es hegelianismo puro, claro. Es iluminismo también. Pero explicitado es hegelianismo, claro. Es la historia en su marcha la que revela a Dios. Y entonces la revelación es progresiva, no se dio en una sola vez, se va dando a lo largo de la historia. Revelación natural histórica sustituye a la revelación como acontecimiento sobrenatural. Es naturalismo puro esto. Y otros la explican de tal suerte que la cargan de significación panteística, lo cual cuadra mejor con el resto de su doctrina. Ahora, tercera versión del principio de la inmanencia divina, panteísmo. Se identifica a Dios con la criatura. Las operaciones de la criatura son operaciones divinas, todas, de manera tal que Dios es sin más inmanente a la realidad. No hay Dios sino en las cosas creadas. Esto ya es inmanentismo puro, es mentalidad panteística, a la que dice la encíclica tiende el modernismo. Este principio de la inmanencia es complementado por un principio que se llama de la permanencia. ¿A qué se refiere esto? Acá vemos cómo el modernismo elabora un tema que es
el siguiente: hay acontecimientos que son fundacionales para el cristianismo, empezando por Jesucristo mismo. Si usted habla de un principio de inmanencia por el cual Dios está presente en todas las cosas, bueno, ¿cómo se explica que una determinada religión tenga una figura histórica que ya es del pasado como figura central, privilegiada, primordial? Entonces recurren al principio de la permanencia de lo divino. Estos dos principios, dice la encíclica, difieren entre sí al modo como difiere la experiencia privada de la experiencia transmitida por tradición. Acá aparece tradición, según la mente modernista. Atención, ¿sí? Hay una experiencia privada de cada quien, pero hay una experiencia intersubjetiva, colectiva. Esa es transmitida por tradición. De modo que la tradición es transmisión de cierta experiencia. Con un ejemplo sacado de la Iglesia y de los sacramentos se ve esto de un modo más claro. Dicen: de ningún modo se tiene que creer que la Iglesia y los sacramentos hayan sido instituidos por Cristo. O sea, no hay que creer lo que es de fe de la Iglesia. Pues lo prohíbe el agnosticismo, que en Cristo solo ve un hombre cuya conciencia religiosa, como en los demás hombres, se ha ido formando paulatinamente. También lo prohíbe la ley de la inmanencia. Que, fíjense que esta mentalidad modernista está tan arraigada hoy día, e incluso muchos exégetas católicos, que se ponen a discutir cosas como de si Jesucristo podía tener conciencia de fundar una iglesia. O si puede tener conciencia de su divinidad, o de su carácter mesiánico. Lo enseñan en Roma. Claro. Podría tener conciencia de esto, de aquello, de esto otro. Pero escúcheme, ¿cómo no tener conciencia de su dignidad mesiánica, de su divinidad, si es Dios mismo, hecho hombre? No, eso es un símbolo. La realidad histórica de Jesucristo no se puede entender así, porque es un hombre. Bueno. Entonces usted, para entender a Jesucristo, tiene que negar la fe. Ya lo vimos eso, en los errores de la Lamentabili, ¿no? Pero acá empieza a asomar la problemática. ¿Por qué no se puede admitir eso? Porque va contra el principio del agnosticismo. Ahora, el agnosticismo es destructivo de la fe. Si usted acepta el principio del agnosticismo para entender las Escrituras, desapareció la fe. Por más que usted diga que cree en la realidad objetiva de lo que la fe le dice. ¿Ese creer qué significa? Que tiene una experiencia que lo inclina a aceptarlo. Eso es todo. ¿Bien? Y hay que ver en qué sentido. No como símbolo. Pues lo prohíbe el agnosticismo, en esto solo ve un hombre. Muy bien. También lo prohíbe la ley de la inmanencia, que rechaza las que ellos llaman aplicaciones externas. Lo veíamos el otro día con el tema de la revelación. No hay revelación exterior, hay solamente revelación interior. Y lo prohíbe la ley de la evolución, que exige un cierto tiempo y un determinado número de circunstancias para que los gérmenes se desarrollen. O sea que los acontecimientos naturales están sujetos al fenomenismo y a las leyes de los fenómenos naturales. O sea, no pueden existir. ¿Se entiende? Pero no obstante todo eso, hay que mantener, acá vienen los modernistas como auténticos creyentes, ¿no? No obstante todo ello, hay que mantener que la Iglesia y los sacramentos fueron instituidos por Cristo de modo mediato. ¿De qué manera?
afirman que todas las conciencias cristianas estaban en cierto modo incluidas virtualmente en la conciencia de Cristo, como la planta está contenida en la semilla. Igual que los gérmenes viven la vida de la semilla, se puede decir que todos los cristianos viven la vida de Cristo. Ahora bien, según la fe, la vida de Cristo es vida divina. Luego también la vida de los cristianos es divina. Y si esta vida dio origen en el transcurrir del tiempo a la Iglesia y a los sacramentos, se puede decir con toda razón que su origen está en Cristo y que es un origen divino. Por el mismo procedimiento llegan a la conclusión de que la Sagrada Escritura y el dogma son también divinos. Principio de inmanencia y de permanencia. En los dos principios Dios está inmanentizado. Es interior a la historia, es interior a la naturaleza, sujeto a las leyes de la naturaleza, sujeto a las leyes de la historia, a la fenomenicidad, a la gradualidad de los fenómenos, a la evolución que requiere tiempo, como si el tiempo hiciese que las cosas evolucionasen. Es toda una mentalidad cuasimítica, pseudomítica, porque ni siquiera es un buen mito lo que están pensando. Y además el mito acá no cabe, porque está la revelación divina de por medio. Cuando el mito, en el mejor de los casos, como en la antigüedad pagana, es un sucedáneo de la ausencia de la revelación, para tratar de entender cosas que la inteligencia humana no alcanza a entender. Pero, paradójicamente, a esta gente de la razón moderna, la incognoscibilidad de lo trascendente los arroja de rebote a la pura mitología. ¿Está claro? O caen en el racionalismo más cerrado, o, para hablar de lo trascendente, mitologizan. Y no pueden hacer otra cosa porque han declarado que lo trascendente es incognoscible. Ahora, el mito que introducen es el del progreso y de la evolución histórica. Y por eso son modernistas. En esto que acabamos de leer, además, adviértase que está decir que lo que está en la conciencia de Cristo en semilla son las conciencias de todos los cristianos, es decir, que la conciencia religiosa del cristianismo es más perfecta después de Cristo que en él mismo. ¿Se entendió? Lo cual es un dislate absoluto y es la negación del misterio de Jesucristo, cuya humanidad tiene perfecciones que trascienden las de cualquier otra naturaleza humana, porque es la humanidad hipostáticamente unida a la persona del Verbo divino. Y por lo tanto, tiene un conocer y un amar humanos de perfección esencialmente superior y trascendente respecto de la de cualquier cristiano. Incluida la Santísima Virgen María, que es la persona humana más plena de gracia. Pero la humanidad de Cristo tiene el privilegio de ser la humanidad unida a la persona del Verbo. El ejemplo que da aquí muestra cómo la mentalidad de la inmanencia y de la permanencia divinas reducen el misterio sobrenatural, el de Jesucristo en persona, el de la Iglesia de Jesucristo, a una realidad inmanente a la historia, cuya divinidad es nada más que la operación de Dios allí. Dios actúa allí. Es un operativismo desligado del ser. Es un actualismo desligado del ser, cuando la operación sigue al ser. Y no solo no es ininteligible sin el ser del cual es operación, sino que no puede darse sin el ser del cual es operación. O la acción.
Si no es operación, en la naturaleza humana hay operaciones. En Dios propiamente no hay operaciones. Porque la operación es tránsito de la potencia al acto. Entonces en Dios no hay operación. ¿Sí? En Dios hay efectos de su omnipotencia soberana, pero no operación en sentido propio. ¿Sí? Claro, pero todo eso es hablar metafísicamente, ¿no? Cosa que el modernismo rehúye por principio, porque lo considera superado históricamente. Ahora, el otro principio, además de la inmanencia con la permanencia, es el principio del simbolismo. Leemos lo siguiente. Comencemos por el simbolismo. Puesto que los símbolos son al mismo tiempo símbolos del objeto e instrumentos para el sujeto, el creyente, debe tener sumo cuidado de no apegarse tanto a la fórmula que pierda de vista que es una mera fórmula. Debe utilizarla solo para unirse por medio de ella a la verdad, que la fórmula descubre y encubre al mismo tiempo, sin conseguir expresarla nunca del todo. Además, el creyente ha de utilizar esas fórmulas en cuanto le sirvan de ayuda, pues se ponen a su disposición para darle facilidades y no para que le sean un estorbo. Con todo el respeto que una buena educación exige hacia esas fórmulas que el magisterio público ha considerado adecuadas para expresar la conciencia común, y siempre y cuando el magisterio no determine otra cosa. Acá, como la fórmula es puro símbolo y nunca puede ser expresión rigurosa de lo que la cosa es, digo expresión rigurosa y objetiva de lo que la cosa es, no necesariamente perfectamente adecuada, pero con adecuación esencial sí, siempre. Porque la fórmula dogmática es expresión de la fe, y la fe no es un hábito meramente natural, implica un don sobrenatural, que permite captar lo que es el misterio, permite captar el ser del misterio, que trasciende no solo lo fenoménico, trasciende lo que es perfectamente cognoscible para la inteligencia humana. Precisamente por eso es misterio, sobrenatural. Pero lo captamos con una inteligencia iluminada por la fe. Todo esto que estoy diciendo en el modernismo queda abolido, porque se ha declarado que el misterio es incognoscible. En realidad la incognoscibilidad del misterio es la supresión de la fe, porque la fe es conocimiento del misterio, al modo de la fe, pero es captación real del misterio, en lo que el misterio es, en su contenido objetivo. Y por lo tanto las fórmulas dogmáticas expresan el contenido objetivo del misterio, de la realidad misteriosa, de Dios en sí mismo, como en el caso de la Trinidad, del misterio del Verbo encarnado en el caso de Jesucristo, del misterio que es la Iglesia, de los misterios que son los sacramentos, de los misterios escatológicos. Que esa realidad trascienda siempre, permanezca siempre trascendiendo a la inteligencia del hombre, es así. Siempre trasciende la capacidad de conocimiento meramente natural, siempre. Los misterios sobrenaturales en sentido lato son realidades cuya existencia no se puede conocer sino por la revelación. Una vez revelados, la inteligencia humana puede captar lo esencial del misterio, sí, y por lo tanto puede dar hasta pruebas demostrativas de su entidad. Pero no sabría que existe eso si no le fuese revelado. El misterio sobrenatural estrictamente dicho, en cambio, es en sí mismo algo que trasciende la inteligencia, no solo en cuanto a su existencia, no sabríamos que es así si no se nos hubiera revelado, sino que además la trasciende en su esencia. La inteligencia humana no puede captar la esencia misma del misterio porque el ser del misterio trasciende el alcance total de la inteligencia. Pero esto quiere decir simplemente que no lo puede demostrar con argumentos racionales, no que no lo puede inteligir en absoluto.
Porque si no lo pudiese inteligir en alguna medida, si no pudiese tener cierta inteligencia y muy fructuosa, como dice el Concilio Vaticano I, de los misterios, en realidad el hombre, que es un ser inteligente, quedaría desconectado del misterio. No tendría acceso alguno al misterio. Porque cortado el acceso por la vía de inteligencia, la voluntad ya no puede conectarse con él. Se diga todo lo que se diga de experiencia religiosa, estamos fuera del misterio. Y por eso esa presunta experiencia religiosa tiende a diluirse en experiencia humana. Pretende ser experiencia de algo que en el fondo no es experimentable. O que es experimentable después de la fe. Pero como suprime la auténtica fe y la reemplaza por experiencia, desaparece la posibilidad de una experiencia mística. Que sí puede darse, pero que presupone siempre como raíz la fe y la perfección del amor de Dios participado en el hombre bautizado, es decir, en el cristiano. Voy a dar un ejemplo en el que asoma esta visión o esta concepción del simbolismo de las fórmulas dogmáticas. Un ejemplo desdichado de esto, que se encuentra en una reciente alocución del actual Papa a la Comisión Teológica Internacional. Dice así: el Concilio de Nicea, afirmando que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, manifiesta algo esencial. 2 puntos. En Jesús podemos conocer el rostro de Dios y al mismo tiempo el rostro del hombre, descubriéndonos hijos en el Hijo y hermanos entre nosotros. Una fraternidad que está fundamentada en Cristo, que se vuelve para nosotros una tarea ética esencial. En este sentido es importante el hecho de que hayan dedicado gran parte de esta plenaria a trabajar en un documento que pretende ilustrar el significado actual de la fe profesada en Nicea. Dicho documento será muy valioso en el transcurso del año jubilar para nutrir y profundizar la fe de los creyentes y a partir de la figura de Jesús ofrecer perspectivas y reflexiones útiles para un nuevo paradigma cultural y social inspirado precisamente en la humanidad de Cristo. Voy a releer un poquito comentando. El Concilio de Nicea, afirmando que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, es la consubstancialidad que define Nicea, homoousios, manifiesta algo esencial. El Concilio no define, atención, manifiesta. Ahí está implícito de alguna manera lo que significa un símbolo. El símbolo da a conocer algo, manifiesta algo. El Concilio de Nicea no manifestó nada. El Concilio de Nicea definió con una fórmula dogmática una verdad como verdad de fe de la Iglesia. Es decir, lo que siempre se ha creído en la Iglesia es esto: que Jesucristo es Hijo unigénito del Padre en el sentido de que es engendrado, pero no creado. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de la misma usía que el Padre. Está hablando del ser de Jesucristo, el concilio. Y está diciendo que Jesucristo es verdadero Dios, porque es el Hijo consubstancial del Padre que ha asumido para sí una naturaleza humana. Pero acá el Concilio de Nicea, afirmando que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, o sea que es consubstancial con el Padre,
ha manifestado algo esencial. Manifiesta algo esencial. ¿Qué es ese algo esencial? El ser divino de Jesucristo. Si viniese eso después, estamos muy bien, ¿no? Algo esencial, 2 puntos. En Jesús podemos conocer el rostro de Dios y al mismo tiempo el rostro del hombre. Eso significa la consubstancialidad que define Nicea, que en Jesús podemos conocer el rostro de Dios. Un arriano no podría afirmar eso. Basta con que asuma que en Jesucristo, como Hijo dilectísimo de Dios, se manifiesta la plenitud de la revelación para decir que en Él conocemos el rostro de Dios, ¿o no? Ni siquiera hace falta ser arriano para afirmar eso. Si Jesucristo es un hombre privilegiadísimo, que ha cumplido con toda la voluntad de Dios, podríamos decir que en Jesucristo se manifiesta el rostro de Dios. ¿Qué significa que se manifiesta el rostro de Dios? Que en Él podemos conocer el rostro de Dios. ¿Eso es una fórmula equivalente a lo que definió Nicea? Pregunto. Que en Jesucristo podemos conocer el rostro de Dios. Y al mismo tiempo el rostro del hombre. ¿Qué es esto? Adviértase que ahora lo que define Nicea, que es una verdad del ser de Jesucristo, se transforma en algo funcional para nosotros, ¿no? En Jesucristo se manifiesta, conocemos el rostro de Dios y el rostro del hombre. Descubriéndonos, ahora estamos en una experiencia, ¿o no? Nos descubrimos nosotros. Al creer eso, nos descubrimos hijos en el Hijo. ¿Ese nosotros quiénes son? Pregunto yo. Primera cosa. ¿Nosotros todos los hombres o los cristianos? Además, los cristianos somos hijos en el Hijo porque lo descubrimos. No. ¿O porque lo somos por el bautismo? Es un descubrimiento. ¿Es experiencia y conciencia religiosa o es una realidad ontológica? ¿Esa carta de cuándo es? Esta es una locución del día 28 de noviembre de 2024. O sea, el día de ayer, sí. Descubriendo los hijos en el Hijo y hermanos entre nosotros. Una fraternidad que está fundamentada en Cristo, que se vuelve para nosotros una tarea ética esencial. La fraternidad es un descubrimiento y ahora resulta que es una tarea ética. Cuando la fraternidad en sentido cristiano es un misterio sobrenatural. Que tiene consecuencias para la vida, por supuesto, claro. Pero no es una tarea ética. Además, con lo de tarea ética, ¿qué se entiende? Una tarea ética para todos los hombres, ¿para quién? De nuevo. En este sentido es importante que de que hayan dedicado gran parte, esencial acá no significa otra cosa que importante, entiéndase, ¿eh? Y la primera vez que aparece también, cuando dice manifiesta algo esencial, algo importantísimo. Traduzcamos, no entendamos esencial en sentido metafísico, ¿eh? En este sentido es importante el hecho de que hayan dedicado gran parte de esta plenaria a trabajar en un documento que pretende ilustrar el significado actual de la fe profesada en Nicea. Ahora estamos en que el dogma tenía un significado acá en la época de Nicea, pero ahora tiene que tener un significado actual.
No es el mismo significado de siempre. Y si es un dogma de fe, significa siempre lo mismo. Lo hemos leído al comienzo, ¿no? ¿Se puede profundizar el dogma? Sí, en el mismo sentido, en la misma sentencia, en el mismo ser del misterio. No, porque cambia de significado. Y mucho menos que el significado tenga que ser adecuado al tiempo. ¿Qué significa actualmente la fe de Nicea? Dicho documento será muy valioso en el transcurso del año jubilar para nutrir... Pero fíjense, esto está dirigido a teólogos, por eso lo leo acá. La tarea del teólogo es hacer que el significado de la fe de Nicea venga a la actualidad. O sea, darle un significado actual, como si no tuviese un significado perenne. La fe de Nicea, que es la que profesamos cada vez que decimos el credo. ¿Necesitan los teólogos darle un significado actual? No, señor, de ninguna manera, porque la actualidad de la fe viene de la actualidad infinitamente perfecta de Dios. Porque la fe nos comunica la sabiduría divina. En este caso es Dios que se manifiesta a sí mismo. Nos revela su ser trinitario y revela el ser de Jesucristo. A través de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor. Dicho documento será muy valioso para nutrir y profundizar la fe de los creyentes. Y a partir de la figura de Jesús, la figura de Jesús, no a partir de Jesucristo, nuestro Señor, sino a partir de la figura de Jesús. ¿Qué es la figura de Jesús? Una figura. ¿Será un símbolo eso? ¿Qué será? La figura de Jesús, que cada quien interpretará a su manera, sea cristiano o no sea cristiano, pero esa figura tiene un significado actual. A partir de la figura de Jesús, ofrecer perspectivas y reflexiones útiles. O sea, Jesús se transforma en un medio para ofrecer ¿a quién? De nuevo, a los cristianos, a los hombres. Perspectivas y reflexiones útiles para un nuevo paradigma cultural y social, inspirado precisamente en la humanidad de Cristo. En un párrafo que empezaba evocando al Concilio de Nicea, terminamos hablando de tarea ética, nuevo paradigma cultural y social, y de la figura de Cristo como inspiradora de ese paradigma nuevo que ha de inspirarse en la humanidad de Cristo. De hecho, en el Concilio de Nicea, la humanidad de Cristo no está en discusión. ¿Está claro? Que Jesucristo era verdadero hombre, no era la cuestión que el Concilio de Nicea se reunió para tratar. Porque lo que negaba Arrio con los seguidores de Arrio no era la humanidad de Jesucristo, sino su divinidad. ¿Cómo es posible esto? Es decir, el misterio que es el dogma de fe, acá está, de golpe, descendido, abajado a una figura que irradia cierta proyección sobre los hombres para que creen un nuevo paradigma cultural y social, que se inspire en la figura de Cristo, en la humanidad de Cristo. Pero una figura que a la vez los teólogos lo tienen que resignificar. Claro, porque los teólogos están llamados a darle significado actual a lo que dijo Nicea. Y se tienen que valer de la figura de Jesús. Claro. Eso es lo que parece. La figura de Jesús se transforma en un medio
para ofrecerle algo a qué, al mundo, a los hombres, no sabemos bien, ¿no? Para que construyan un nuevo paradigma social y cultural. Habría que entender qué quiere decir con social. ¿Qué quiere decir social? ¿Qué quiere decir cultural? ¿Qué quiere decir paradigma acá? ¿Sí? ¿En qué sentido está hablando de paradigma? No es una palabra de la dogmática católica esa. ¿Sí? En todo caso, son términos que habría que definir para que se entienda el alcance preciso que tienen. Pero este parágrafo que acabo de leer y analizar brevemente parece ofrecer una visión de lo que es el dogma más centrada en la concepción del dogma propia del modernismo que en la concepción cristiana del dogma. Más centrada en la fecundidad que pueda tener para el hombre según su experiencia de la realidad concreta en que vive ese símbolo que en el varón perenne de la verdad en que consiste el dogma y cuyo significado es siempre actual porque es una verdad divinamente revelada para todos los hombres de todos los tiempos. Es esa verdad la que estamos llamados a conocer, no la reinterpretación que un teólogo puede hacer adecuando ese símbolo a las necesidades del mundo actual. Vuelvo a la encíclica Pascendi, que decía así: puesto que los símbolos al mismo tiempo son símbolos del objeto e instrumentos para el sujeto, el creyente, son símbolos del objeto, fíjese, no son un signo riguroso del ser, del misterio, son símbolos del objeto. El objeto está siempre en la incognoscibilidad, ¿está claro? El símbolo me lo hace presente. Pero para yo tener alguna relación real, tengo que tener una relación vital con eso simbolizado allí. Y esa relación vital pasa por mi experiencia, por mi conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el valor del símbolo, ¿en qué consiste? En su instrumentalidad para el sujeto. ¿Qué es lo que parece decirse acá? La definición de Nicea vale en la medida en que los teólogos la resignifiquen para el mundo actual. Y eso pueda tener para el hombre cierta utilidad. Es lo que está diciendo, releo la Pascendi ahora, ¿no? El sujeto, debe tener sumo cuidado de no apegarse tanto a la fórmula que pierda de vista que es una mera fórmula. ¿Qué es eso de la mera fórmula? Ahí viene el desprecio empirista e inmanentista que tiene el modernismo por las fórmulas dogmáticas, que para la tradición cristiana son venerables. No meras formulitas. Son la formulación más rigurosa, más precisa, más exacta, que por don del Espíritu Santo la Santa Iglesia ha forjado para precisar el sentido en que ha de creerse la verdad revelada. Son fórmulas venerables, no son meras fórmulas. Y como fórmulas venerables, ¿qué nos transmiten? La verdad revelada por Dios. ¿Se entiende? En palabras humanas, claro que sí, eso es propio de la revelación desde el comienzo de la revelación sobrenatural. Es estar dicho el misterio trascendente en palabras humanas. ¿Genera cierta relatividad de la fórmula dogmática? Sí, señor, cierta relatividad. ¿En qué sentido? Primero, que la fórmula dogmática no puede pretender, precisamente porque está formulada en palabras humanas,
que significan conceptos de la inteligencia humana, aunque aplicados analógicamente al misterio trascendente de Dios, no puede pretender la fórmula agotar absolutamente el contenido del misterio, como si lo estuviésemos viendo. Ah, no, claro, porque los dogmas son dogmas de fe, no equivalen a la visión del misterio que está reservada a la gloria. Pertenecen a la vida de la iglesia militante y peregrina, no a la iglesia de los bienaventurados del cielo, porque estos ven a Dios cara a cara. Es cierto que la fórmula dogmática no es la visión de Dios. Ah, no, por supuesto, nadie supone eso. Pero sí es mucho más que cualquier experiencia humana. Y que cualquier reducción de la verdad revelada a una relevancia práctica para el hombre. Porque nos manifiesta el ser de los misterios, esa fórmula. Siempre a la luz de la fe, porque lo que no hay que olvidar es que esa fórmula no es una cosa puramente humana. Esa fórmula es teándrica. Es fruto de la iglesia que vive de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo. Despreciar la fórmula, pero además cuenta con la garantía de la infalibilidad del magisterio definitorio. Por eso es venerable la fórmula. No es una mera formulación igual a la que formula de cualquier religión o de cualquier teólogo que se pone a formular algo. No, señor. La otra relatividad es que puede ser perfeccionada la fórmula. Y siempre es perfectible. ¿Por qué? Y porque está hecha en palabras humanas, ¿no? No es perfectible en la verdad significada, ¿eh? La verdad significada no es perfectible. ¿Se entiende lo que digo? Es perfectible la fórmula en cuanto a conjunto de palabras, que a lo mejor podría ser todavía más exacta. Podría ser. Es posible. Hay que demostrar que es más exacta. ¿Se entiende? En algún caso. No que porque es nueva es más exacta. Pero eso tampoco pretende, el modernista no pretende que propone fórmulas más exactas. No. Porque el modernista, ¿qué es lo que pretende? A ver, leo esto y ya con esto terminamos la clase de hoy, ¿sí? Nos va a quedar medio tema para la próxima. Este curso se va a alargar un poquitito de nuevo, pero es así. La fórmula debe utilizarla solo para unirse por medio de ella a la verdad que la fórmula descubre y encubre al mismo tiempo, sin conseguir expresarla nunca del todo. Bueno, en esto hay algo de lo que yo acabo de decir, ¿no? Pero atención, lo que acá empieza a ser un elemento de error gravísimo es eso de debe tener cuidado de no apegarse tanto a la fórmula que pierda de vista que es una mera fórmula. ¿Y quién puede perder de vista que es una fórmula? El credo que rezamos es una fórmula, pero no tenemos que apegarnos a la fórmula. ¿Quién dice eso? No es lo que ha dicho la Iglesia siempre, ¿eh? Al contrario, al revés. Tenemos que apegarnos a la fórmula, porque la fórmula es un ancla segura, es una garantía de que si nos apegamos al significado con que siempre se ha creído esa fórmula, permanecemos en la fe de la Iglesia. ¿Cómo no vamos a apegarnos a la fórmula cuando la fórmula es dogmática? La fórmula de valor dogmático es algo a lo que debemos apegarnos, precisamente porque no es un mero símbolo de algo incognoscible, sino porque son signos de una realidad de fe que conocemos por la fe, que es un misterio revelado al que la fe nos une con su luz, pero siempre y cuando permanezcamos en el significado con que la verdad ha sido siempre creída y enseñada en la Iglesia. Y la fórmula dogmática es una garantía de que estamos allí.
Entonces tenemos que apegarnos a la fórmula, que es apegarnos no a palabras vacías de contenido o que son meros símbolos de lo que a mí se me ocurra experimentar o me pase en la vida de este tiempo, sino que son palabras con un significado objetivo. Significado que solamente es captable por la inteligencia iluminada por la fe, pero que está expresado de manera eminente y con autoridad por la fórmula dogmática, con autoridad apostólica, que es autoridad divina, no humana. Pero agrega lo siguiente, miren. Además, el creyente ha de utilizar estas fórmulas en cuanto le sirvan de ayuda. Y acá está el principio del pragmatismo de la fórmula. La fórmula vale en la medida en que me lleva a la verdad. Bueno, eso no está mal, es un medio, claro que es un medio. La fórmula no vale por sí misma, ningún signo vale por sí mismo. El signo me relaciona con los significados, eso es correcto. Pero precisamente un signo puede ser más o menos riguroso, más o menos exacto, más o menos adecuado a los significados. Y las fórmulas dogmáticas son signos eminentemente rigurosos, adecuados y precisos en relación con los significados. Lo que no son es una mera ayuda para el creyente. El creyente puede usar si le conviene y si no, no. Como dice aquí, ¿no? Además, el creyente ha de utilizar esas fórmulas en cuanto le sirvan de ayuda, pues se ponen a su disposición para darle facilidades y no para que le sean un estorbo. No para que le sean un estorbo. Entonces, si la fórmula estorba, olvídese de la fórmula. ¿Sí? Si la fórmula le crea inquietudes, si le crea dificultades, si le molesta, déjela de lado porque no existe para eso, existe para ayudarlo. ¿Se entiende? Y si a usted no le ayuda, déjela de lado. ¿Eso es coherente con qué? Con la idea de un creer y de una fe, entre comillas, puramente subjetivos y empíricos, experimentales, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Ahora, estos dos principios que llevamos presentados del inmanentismo y del inmanencia de Dios y del simbolismo de las fórmulas religiosas, imagínense que las dos cosas van ligadas, ¿no? Porque el carácter simbólico de la fórmula y el ser mera fórmula de la fórmula va asociado a que Dios está dentro de cada uno. ¿Está claro? Y entonces si usted tiene la experiencia de Dios, la fórmula, úsela en la medida que sea una ayudita, ¿sí? Pero si no, no la necesita, porque usted tiene la experiencia de Dios. Este es el subjetivismo de la concepción religiosa modernista. Pero además de esto, hay otros dos principios fundamentales que vienen después en el desarrollo del texto de la encíclica. Uno es el principio de la conciencia religiosa como constitutivo de todos los elementos de la religión cristiana, asociado al principio o coprincipio de las necesidades o indigencias como origen de toda realidad religiosa. Necesidades o indigencias. ¿Qué es esto del principio de la conciencia religiosa como constitutivo de todos los elementos de la religión cristiana? Es muy fácil, si uno parte del empirismo de la fe. La experiencia del hombre, como el hombre es un ser racional, es perfecta con esa experiencia consciente. Y de la conciencia religiosa brota todo lo que es instituido en cualquier religión. ¿Qué es la Sagrada Escritura, decíamos, para el modernista? Conjunto de palabras que expresan experiencias religiosas. ¿Está claro? ¿Brotan de dónde? De la conciencia religiosa de los hombres. Por eso, como veremos en la clase próxima, siguiendo este tema,
el teólogo modernista, ¿qué dice que es la inspiración? Es la presencia de Dios en la comunidad cristiana, la comunidad de los creyentes, que hace a modo de principio motor de la conciencia religiosa, ¿sí? Y esa conciencia religiosa se expresa en las Escrituras. ¿Qué es lo grave de esto? Que el principio de inspiración se hace permanente y se hace intrahistórico. ¿Se advierte lo que digo? Porque hoy día también sigue operando Dios en los creyentes y por lo tanto la inteligencia de la Escritura tiene el mismo origen que la Escritura misma. O sea que cuando usted la interpreta, la reinterpreta y la reinterpreta, la sigue escribiendo. La revelación está abierta, ¿se entiende? Y es permanente. Porque es una cuestión de conciencia religiosa. Y si la evolución de la humanidad hace que la conciencia se haga intelectualmente y moralmente más perfecta, como es evidente porque el mundo moderno ha superado todo lo anterior, entonces la conciencia religiosa tendrá que ponerse acorde, ¿sí? Y la escritura tendrá que ser pasada por el tamiz de la conciencia religiosa más evolucionada que aquella de la cual procedió la escritura. Mutacionismo histórico, ¿sí? El principio de la conciencia. La conciencia religiosa, la autoridad religiosa. ¿La iglesia existe? Sí, claro, la iglesia. ¿Y cómo existe? Existe a partir de la conciencia religiosa de los cristianos. ¿Por qué? Y porque, como el hombre es social por naturaleza, el compartir cierta creencia lleva a qué necesidad. Y al constituir una sociedad en la que se comparta esa creencia, una comunidad de creyentes. Ese es el origen de la iglesia, no que la haya fundado Jesucristo. No, señor. ¿Y eso no viene del luteranismo? Claro que sí, muy bien, ya lo veremos en la conclusión final. Porque yo leí al comienzo esos textos que se introducen diciendo, en la encíclica Pascendi, el modernismo no es nuevo. Y cita textos de quién? De Pío IX, del Concilio Vaticano I. Pero ese no es nuevo, como veremos en la clase próxima, al final de la clase, nos remite a cosas anteriores al siglo XIX. Y a cosas muy anteriores al propio Lutero. Porque si usted se remonta a Lutero, el modernista le dirá, precisamente Lutero fue un gran hombre de una magnífica experiencia religiosa en que se manifestó la conciencia moderna de la religiosidad. Como todo neomodernista y modernista del siglo XX, trata la figura de Lutero. Gran hombre religioso. Una conciencia religiosa evolucionada. ¿Se entiende? Expresivo del hombre moderno. Entonces usted tiene el... Pero objetivamente hablando, es claro que hay un trasfondo luterano aquí. Pero yo iré a parar a un trasfondo todavía más antiguo, que es el trasfondo del gnosticismo del siglo II. O sea, no solo no es nuevo el modernismo porque tiene antecedentes en el siglo XIX, porque tiene antecedentes en el protestantismo sin más. Porque, claro, del siglo XIX nos podemos remontar directamente al liberalismo racionalista del protestantismo del siglo XVIII, o al romanticismo protestante del siglo XIX, ya lo dije en este curso. Claro que sí. Toda la mentalidad modernista echa sus raíces ahí, directamente. Es una traslación de la mentalidad protestante, racionalista y romántica a la Iglesia Católica. Pero esa mentalidad iluminista romántica echa sus raíces en el protestantismo sin más. Pero el protestantismo es una novedad absoluta. Tampoco, señor. Porque modernismo, neomodernismos presentes, modernismo,
liberalismo protestante racionalista, romanticismo luterano, luteranismo y calvinismo sin más, protestantismo sin más, no son más que formas de una mentalidad gnóstica. Esto es lo que quiero poner de relieve al final como conclusión de esta clase, pero eso recién la próxima. Ya que hizo la pregunta, lo anticipo. Pero quiero terminar con el principio que atraviesa estos tres anteriores. El de la conciencia religiosa lo vamos operante en los temas que desarrolla la encíclica al hablar del modernista teólogo. La Sagrada Escritura, la Iglesia, los dogmas, cómo se constituyen por la conciencia religiosa. Bien. Esa primacía de la conciencia es de carácter subjetivista e idealista y antropocéntrico, que parte de la identificación de la conciencia humana en su evolución histórica con el obrar divino. Pero esto echa su raíz ¿en qué principio? El principio evolucionista. El principio evolucionista es la clave de toda la mentalidad modernista. La mentalidad modernista es una mentalidad inficionada de evolucionismo progresista. Ese evolucionismo progresista se hace teológico ¿cómo? Por el principio de la inmanencia divina, que en el fondo va a parar a alguna representación panteística. ¿Se entiende? O a una naturalización de lo sobrenatural. Cualquiera de los dos errores, nefasto. ¿Está claro? O se subsume lo sobrenatural en lo natural sin distinción alguna, o se sobrenaturaliza todo lo natural, que es lo mismo. ¿Está claro? Hay identidad entre natural y sobrenatural. Pero esa identidad entre natural y sobrenatural, en última instancia, coherentemente, ¿a qué lleva? Al panteísmo. Porque el sobrenatural, sustancial y primario, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, si hay unidad entre lo sobrenatural y lo natural, es porque Dios no se distingue en su ser de la realidad creada. Ese principio evolucionista va asociado en la mentalidad modernista, y esto lo digo nada más y con eso sí que termino, a la concepción de la tradición y el progreso como coprincipios de la evolución. ¿Qué es esto? Insistiendo en la doctrina de la evolución, es de advertir que si bien las indigencias o necesidades empujan hacia la evolución, esto de las indigencias o necesidades es un principio que está incluido en este de la evolución y es correlativo de la conciencia también, porque la indigencia o necesidad, ¿qué es? Algo que surge, que emerge en la conciencia religiosa de los hombres. Necesidad, indigencia de, ¿está claro? Los modernistas del fin del siglo XIX y principio del siglo XX se sienten como portavoces de las necesidades de los auténticos cristianos, ¿está claro? Que viven en el mundo moderno con una iglesia que pretende permanecer anclada en la Edad Media, ¿está claro? Y no responde a sus necesidades vitales. Se advierte. De esto hoy tenemos a patadas, ¿está claro? Las necesidades que presenta cada grupo que reclama que se satisfagan sus exigencias, porque tienen la necesidad de, ¿está claro? Los diferentes colectivos. Exacto. Pura subjetividad es esto, ¿sí? Pero está la subjetividad humana es convertida en principio de revelación por el inmanentismo divino. ¿Se advierte? Y si uno dice, no, pero la revelación está... No, pero la revelación es puro símbolo, ¿está claro? Y está en constante progreso. Bueno, pero la fórmula dogmática esta dice, no, pero la fórmula dogmática es un símbolo. ¿Está claro? Bien. Es una anguila el modernista, ¿sí? Es una anguila.
leo esto y ya basta. Insistiendo en la doctrina de la evolución es de advertir que si bien las indigencias o necesidades empujan hacia la evolución, llevarían más a la ruina que al progreso si se las dejara actuar libremente, ya que con facilidad traspasarían los límites de la tradición, cortando así la conexión con su principio vital. Por eso, analizando con más agudeza la mente de los modernistas, debemos decir que la evolución se produce por la acción de dos fuerzas contrarias, una que impulsa hacia el progreso, otra que tiende a conservar la tradición. La fuerza conservadora está viva en la Iglesia y se contiene en la tradición. Se manifiesta en la autoridad religiosa tanto de derecho, ya que es propio de la autoridad mantener la tradición, como de hecho, pues la autoridad está desconectada de los acontecimientos de la vida y no se siente nada o casi nada urgida a promover el progreso. Por el contrario, la fuerza progresiva que responde a las indigencias íntimas se halla y se agita en las conciencias de los individuos, especialmente en aquellos que, como se dice, están en íntimo contacto con la vida. Bien, acá tenemos una cosa que es interesantísima, ¿no? El progresismo modernista, o mejor dicho, el evolucionismo modernista, admite un principio dual de evolución: progreso y tradición. ¿Qué es eso de la tradición? Ya hemos dicho que hay, ya lo dijimos hace un rato, hay que entenderla en el sentido de la conservación de una experiencia, ¿no? Original, que sería la experiencia religiosa de Jesucristo, que se reproduce en todos los cristianos, ¿no? Cuyas conciencias son una participación, no, son una consecuencia de la conciencia religiosa de Jesucristo. Conciencia, experiencia, eso es lo que hay que conservar. El concepto mismo de tradición está totalmente distorsionado, adviértase, ¿no? Es subjetivo de nuevo. Siempre. Conciencia, experiencia, originales. De nuevo, eso es protestantismo puro, ¿sí? Volvemos a la iglesia primitiva, ¿no? ¿En virtud de qué? Y de que yo sé que así es, ¿eh? Por mi experiencia privilegiada, que no admite ningún correctivo objetivo, ¿no? Porque Dios está en mí, habita en mí. Diría Lutero, ¿no? Bien. Pero hay una fuerza conservadora, entonces, que es un principio moderador, que impide que el principio progresista se desmadre, lo destruya todo, ¿no? Esto es interesante porque en esto descubrimos que el modernista le da cierto valor a la autoridad. Porque la fuerza conservadora está en la autoridad, dice, ¿no? Es propio de la autoridad conservar la tradición. Pero al mismo tiempo no tener relación con la vida. ¿De qué vida está hablando? Primera pregunta que hago. En cambio, dice, la fuerza progresiva responde a las indigencias íntimas que se hallan y se agitan en las conciencias de los individuos, especialmente en aquellos que, como se dice, están en íntimo contacto con la vida. ¿Qué es la vida acá? Porque cualquier cristiano puede decir, ¿de qué está hablando esta gente? Si hay la autoridad, un obispo, un papa, no están en contacto con la vida. ¿Pero de qué vida habla? Claro, si es la vida humana simplemente, pues obviamente tienen tanta vida humana en sentido natural como cualquier otro ser humano, ¿no? Pero vida en cristiano quiere decir la vida sobrenatural, la vida divina participada, ¿o no? Claro. ¿Y por qué el obispo va a tener menos conexión con la vida que otros cristianos? ¿La vida por dónde pasa acá? ¿Se refiere a la vida cristiana o se refiere a la vida del mundo?
pareciera que más bien se refiere a esto segundo. Porque si no, no podría decir que la jerarquía o la autoridad no está en contacto con la vida. ¿Qué es la vida? La vida temporal, la vida secular, la vida del mundo. El desarrollo científico. El desarrollo de la historia. No la vida verdadera, que es la vida eterna. De nuevo hay una inmanentización del concepto de vida, ¿no? Completamente. Pero el modernista le contestará, no, porque en la vida de todos los hombres está presente Dios. Claro. Por el principio de la indistinción entre natural y sobrenatural o por el trasfondo panteísta. Sí, señor. Hago dos comentarios simplemente y ahora sí que termino. Esta dualidad de los principios huele claramente a dialecticismo hegeliano o a dualismo gnóstico. Son los opuestos que se balancean entre sí. Pero, de una manera peculiar. Porque hay uno que es meramente moderador, el otro es el auténticamente vital. El principio vital es el del progreso. El de la conservación o de la tradición es un principio moderador. Esto hace acordar directamente a los coprincipios dionisíaco y apolíneo de la cultura como los expone Nietzsche. Friedrich Nietzsche, pensador radicalmente inmanentista y explícitamente anticristiano de la segunda mitad, de fines ya, del siglo XIX. Alemán, de tradición luterana. Nietzsche analiza la cultura humana como un equilibrio entre esos principios que se llama apolíneo y dionisíaco. El principio apolíneo es el principio del orden, del equilibrio racional. El principio dionisíaco es el principio vital creador. El que es auténticamente origen de toda cultura es el principio dionisíaco. Pero el principio apolíneo tiene que estar presente para moderar al principio dionisíaco, para que no se convierta en un desenfreno infecundo, ¿no? Y se haga cultura. Pero siempre debe prevalecer el principio dionisíaco porque es el que crea la cultura, es el principio vital. El otro es un principio racional moderador. Y acá pareciera lo mismo, ¿verdad? El auténtico principio vital es el de las necesidades que van evolucionando con la historia, los hombres, y que crea el progreso, ¿no? Y la autoridad está ahí para moderar y para que el progreso no se transforme en destrucción. Y eso es todo, ¿no? Esto nos hace pensar, además, que el modernista no quiere suprimir la autoridad, porque la autoridad en la Iglesia tiene fundamento. ¿Qué fundamento? ¿Que la ha establecido Jesucristo? No, señor, eso todo es... No. La autoridad es una necesidad de la colectividad humana, de la sociedad humana. Es la conciencia religiosa la que pone la autoridad. O sea que la autoridad se origina ¿en quién? En los hombres. Y tendrá que ejercitarse al modo de cada época, ¿no? Como veremos en la próxima clase, en nuestra época no puede ejercitarse la autoridad eclesiástica como en la Edad Media, porque ya hoy día los hombres son democráticos y buscan el principio de la libertad democrática. Entonces la autoridad de la Iglesia tendrá que ser igual, o la Iglesia perecerá porque será inadecuada al mundo. Sinodal. Y bueno, así es. Les recomiendo, ya que dijo sinodal, una carta pública escrita por el cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el papado de Benedicto XVI, que se llama 7 pecados sobre el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, perdón, 7 pecados contra el Espíritu Santo en relación con la sinodalidad, una carta que ha salido hace pocos días.
Y la correlación que tiene con esto que estamos analizando es enorme. Es un enfoque muy lúcido y muy profundo de cómo la mentalidad modernista y neomodernista implica resistir al verdadero Espíritu Santo. Y constituye pecado contra el Espíritu Santo. Con esto tenemos presentes entonces los principios fundamentales de la concepción del teólogo modernista. Principio de inmanencia divina, principio de simbolismo de las fórmulas religiosas, de las fórmulas dogmáticas y de las fórmulas teológicas. Hay que ver si ese mismo simbolismo se aplica a lo que ellos dicen. Porque de nuevo, como en todo discurso que quiere relativizar ciertas cosas pero absolutizarse a sí mismo, habría que ver si a lo que ellos dicen también se le aplica el simbolismo, ¿no? Bien. El nuevo Papa de Wittenberg. Claro, sí, exacto. Bueno, ahí late el principio gnóstico, que ya de eso lo vamos a ir a parar. El principio de la conciencia como fuente de todas las instituciones religiosas y principio evolucionista. Yo quería hacer dos comentarios, hice uno solo, perdón, retrocedo. Al hablar de ese dualismo de tradición y progreso, en esta mentalidad modernista aparece como esencial a la vida de la Iglesia la existencia de tradicionalistas y progresistas. ¿Se entiende? Queda instalada como parte esencial de la vida de la Iglesia. Con lo cual la Iglesia queda reducida a un conflicto entre opuestos, se advierte. En esto se manifiesta cómo esas categorías en el fondo son categorías viciosas, que en la medida de lo posible hay que evitar. Porque tradicionalismo y progresismo son etiquetas para dos actitudes igualmente deformes que corresponden a la mentalidad modernista. Con todas sus transformaciones. Porque en la pseudoteología de la liberación, neomodernismo, como hemos dicho, esa lucha no es más que la expresión de una dialéctica de oposición de la cual tiene que resultar el progreso inmanente de la Iglesia. Bien, por hoy más que suficiente, así que la conclusión de esta clase la dejamos para el próximo viernes, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada y será hasta el viernes que viene.